este capítulo, el día de hoy, quisimos tratar el tema de artritis. Y para esto tenemos un invitado, el doctor Carlos Baumer. Aló. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, comentarles un poco del currículum del doctor. Él estudió medicina en la Universidad de las Fronteras, especialidad de medicina interna también, y la subespecialidad de reumatología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él además es jefe de reumatología de la unidad del hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y además es docente de la Universidad de la Frontera. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Tamara. Primero que todo, agradecer por la invitación, ¿no es cierto?, a este canal y poder transmitirle a la gente, ¿no es cierto?, un tema que para nosotros es tan importante como es el tema de artritis en general y artritis reumatoide en particular, que vamos a ir conversando durante esta tarde. Y justamente fue un día 12 de octubre del año 1996 que se conmemoró el Día de la Artritis Reumatoide. Y es en ese aspecto que se instauró el mes de octubre, como digo, el mes de la artritis. Cuéntanos un poco qué actividades se van a desarrollar y qué actividades ya se han desarrollado en el mes de la artritis. Sí, como bien decías, ¿no es cierto? Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Artritis. Y nosotros como unidad de reumatología hemos querido, ¿no es cierto?, tomarnos el mes y hemos hecho el mes de la artritis con diversas actividades que estaremos desarrollando durante todo octubre y que tienen como objetivo, ¿no es cierto?, actividades que van dirigidas a la comunidad, ¿no es cierto?, como son esta entrevista, otras actividades que van dirigidas a pacientes, como vamos a hacer un policlínico específicamente para pesquisar artritis en pacientes nuevos, y también algunas actividades que están dirigidas a colegas, principalmente médicos internistas, médicos generales, ¿no es cierto?, que son como los que ven en primera línea a estos pacientes como en las primeras consultas, de tal manera de, ¿no es cierto?, de preocuparnos de la educación continua y obviamente el conocimiento y las destrezas para poder ir pesquisando estos pacientes. Así que son todas las actividades que tenemos programadas para este mes, que vamos a ir desarrollando y las vamos a ir anunciando, ¿no es cierto?, a través de los canales del hospital, redes sociales, etcétera, para que en el fondo estemos todos informados de cuándo se van a ir haciendo. En relación a las capacitaciones, un adelanto para aquellos médicos que quieran realizar esta capacitación, mediante qué vía poder tener más información. Nosotros vamos a dejar toda esta información a través de la página del hospital, ya a través de también de redes sociales, vamos a irlas dando a conocer de tal manera que todos puedan acceder a estos cursos que son de manera gratuita. De tal manera que la mayor cantidad de médicos puedan, ¿no es cierto?, inscribirse y poder participar, digamos, de estos dos eventos que vamos a tener en relación con temas de artritis principalmente. Uno se va a desarrollar el día 20 de octubre y el otro el día 27 de octubre, así que ahí, para que estén atentos, ¿no es cierto?, a cómo inscribirse y poder participar. Perfecto, ya entrando de lleno en el tema, es importante hacer la diferencia entre artritis y artritis reumatoide. Para comenzar, doctor, ¿qué es la artritis? Sí, ¿no es cierto? Lo que vamos a intentar hoy día es tratar de que la gente pueda entender de mejor manera de qué estamos hablando, de cómo sospecharla, cuándo acudir, ¿no es cierto?, al médico para que podamos en el fondo hacer un diagnóstico de este tipo de enfermedades. La artritis, ¿no es cierto?, corresponde a la inflamación que se va produciendo de las articulaciones, de las coyunturas, de los nudillos. Y esta inflamación, ¿cómo nosotros la podemos apreciar? ¿Cómo la podemos empezar a sospechar? Los pacientes empiezan a presentar dolor en las articulaciones. Esto se acompaña muchas veces de aumento de volumen, se empiezan a hinchar, uno puede notar un aumento de volumen o hinchazón de las articulaciones, los anillos ya no nos caben, ¿no es cierto? No me puedo poner o sacar los anillos
la hinchazón que se produce. También va acompañado de aumento de temperatura local, uno nota que están más calientes las articulaciones y muchas veces van acompañados de síntomas de rigidez. ¿Qué significa la rigidez? Que me cuesta empezar a mover las manos, sobre todo en las mañanas o cuando estoy mucho tiempo en reposo. Esas son las características principales de una artritis. Y ante la presencia de estos síntomas, obviamente que tenemos que intentar consultar. Ya, perfecto. A rangos generales, ¿cuántos tipos de artritis existen de más? Existen diferentes tipos de artritis. Por ejemplo, la gota es un tipo de artritis, ¿no es cierto?, que muchas veces la gente conoce muy bien el tema de la gota o es más conocida, ¿no es cierto? Pero también hay otros tipos de artritis, por ejemplo, la artritis que es asociada a psoriasis. Hay algunos tipos de artritis que específicamente o preferentemente, por ejemplo, inflaman la columna. También está, por ejemplo, el lupus, que también es una enfermedad autoinmune conocida que dentro de sus manifestaciones también puede producir inflamación de las articulaciones. Y bueno, una de las más conocidas es la artritis reumatoide, ¿no es cierto? Que por su frecuencia, por ser una enfermedad de carácter crónico, por todas las implicancias que hay, el impacto, ¿no es cierto?, que produce en los individuos y también a nivel de sociedad, es una, ¿no es cierto?, de nuestras prioridades dentro de los cuadros articulares que nosotros vemos a diario. Entendiendo entonces que existen diferentes causas para la artritis, en el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad que es para toda la vida. ¿Las artritis son permanentes o hay algunas que duren menos tiempo? Sí. En el caso de la artritis reumatoide es una enfermedad que debemos entender como una enfermedad crónica, que nos va a acompañar toda nuestra vida. Esto es igual que cuando uno sufre de hipertensión o cuando uno sufre de diabetes. Son enfermedades que a nosotros nos van a acompañar por siempre. Hay otros tipos de artritis, por ejemplo, como la gota, que ataca como por episodios, son cuadros más agudos y que luego vienen periodos en que no tenemos ninguna otra manifestación. Hay algunas artritis que dan una sola vez en la vida y después nunca más vuelven, pero en el caso de la artritis reumatoide, uno de los elementos por qué la hace tan importante para nosotros es porque es una enfermedad crónica que va a durar el resto de nuestras vidas. Perfecto. Entiendo entonces que es diferente la artritis de la artrosis. ¿Cómo a rangos generales podríamos hacer alguna diferencia? Sí, es una diferencia, ¿no es cierto?, que debemos hacer porque comúnmente la gente o los pacientes se confunden entre artritis y artrosis y son dos cosas totalmente distintas. En el caso de la artrosis es o se refiere al desgaste que se va produciendo normalmente del cartílago de las articulaciones. El cartílago es una capita que recubre las articulaciones y esto se va gastando con el tiempo. Entonces la artrosis es mucho más frecuente de encontrar en personas mayores, por ejemplo. Y a diferencia de la artritis, los exámenes son normales y las radiografías son muy distintas a lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en un paciente con artritis. Y por supuesto, el manejo y el tratamiento difiere completamente entre una patología y otra. La artritis es una enfermedad mucho más seria, que requiere tratamientos específicos y que lo hace de una manera muy diferente a lo que puede ser una artrosis, que es una cosa más bien benigna y degenerativa. ¿La artritis reumatoide afecta solo las articulaciones o también tiene algún otro tipo de sintomatología a nivel sistémico que provoque otras enfermedades de otros lados del cuerpo que no sean las articulaciones? Sí, eso es muy importante porque tenemos que recalcar, y nosotros cuando, ¿no es cierto?, pasan con nosotros los becados de medicina interna o le estamos enseñando a los alumnos que están aprendiendo medicina, hacemos hincapié en este punto de que nosotros no solo tenemos que ir a fijarnos en las articulaciones, que es como lo que predominantemente afecta a este tipo de enfermedad, sino que puede afectar, como tú decías, otros órganos. Puede eventualmente inflamar el pulmón,
puede inflamar a veces los ojos, puede inflamar a veces la piel, y tenemos que estar atentos a este otro tipo de manifestaciones que se pueden ir produciendo al comienzo de la enfermedad o en el curso o en el desarrollo de los años. Entonces, en cada uno de los controles, nosotros como especialistas reumatólogos tenemos que ir mirando no solo si existe o no compromiso articular, si está activa la enfermedad o no, sino muy atentos a la presencia o no de complicaciones que se puedan ir produciendo con el tiempo. Si algún paciente o algún televidente sospecha que pudiese estar teniendo artritis reumatoide o algún familiar, ¿con qué examen se diagnostica? ¿Cómo diagnostican los médicos la artritis reumatoide? Hacer hincapié que lo más importante aquí es el cuadro clínico. Este cuadro clínico de dolor en las articulaciones, con los signos de inflamación que ya conversamos, ¿no es cierto? Pero sería bueno insistir, ¿no es cierto?, que si se acompaña este dolor de aumento de volumen articular, si se hincha la articulación, aumento de temperatura, etcétera, la rigidez, que también es un signo muy importante. ¿Cuánto tiempo más o menos la rigidez? ¿Cuántos minutos? La rigidez por lo menos para en casos de artritis, en general, nosotros hacemos el corte en 30 minutos. Si una rigidez que dura más de 30 minutos, nos debe hacer sospechar en un cuadro de artritis. Cuando esta artritis dura menos tiempo, lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes con artrosis. Entonces, esa diferencia de cuánto tiempo dura esa rigidez es muy importante. Rigidez prolongada, entonces, nos hace sospechar en artritis. Entonces, si yo tengo ya estos síntomas, tengo o debo acudir a un médico para que me evalúe, para que me examine mis articulaciones y él pueda objetivar si efectivamente tengo un cuadro de artritis. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que tú me hacías en relación con los exámenes. Los exámenes son de apoyo, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Y qué exámenes de sangre nos van a pedir? Exámenes generales, por ejemplo, un hemograma, parámetros de inflamación, como es la VHS y la proteína C reactiva, que son dos parámetros que suelen estar elevados cuando uno tiene algún tipo de artritis. Otros exámenes que nos pueden apoyar en el diagnóstico de artritis reumatoide en particular es el factor reumatoide, que es bastante conocido, y otro marcador que es mucho más específico que se llama péptido citrulinado. Estos son dos marcadores muy típicos de ver en artritis, ¿ya? Pero ojo, no todos los pacientes tienen estos marcadores presentes en la sangre. Y el hecho que no los tengan no significa que no tengan artritis reumatoide, sino que solamente no los tienen. ¿Ya? Así que eso hay que poner también el acento, porque a veces pueden estos marcadores estar presentes y otras veces no. Y en algunos casos, el médico te va a pedir, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no es cierto? Puede ser una radiografía, en algunos casos puede ser una ecografía, y que nos van a ayudar, por ejemplo, a saber qué tan severa ha sido esta enfermedad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si un paciente ya tiene daño en sus articulaciones, si tiene erosiones, ¿no es cierto?, son un marcador de que el paciente ha tenido una enfermedad agresiva y que nosotros también tenemos que ser agresivos en el momento de tratar esta enfermedad. Hemos visto también algunos mensajes a través de Facebook. Aquí hay uno, Celestino Muñoz, es muy buen médico, saludos, doctor Baumer. Una gran persona. Yo tengo Muchas gracias, Celestino. Entre los mensajes. En relación a los exámenes, si una persona se toma exámenes de laboratorio y tiene un factor reumatoideo positivo, ¿eso significa que tiene artritis reumatoide? Si tiene este cuadro clínico compatible que conversamos recién y tiene un factor reumatoide, sí, el diagnóstico está bastante claro. Pero ojo, que en algunos casos uno puede tener presente el factor reumatoide, sobre todo en valores pequeños, y eso no necesariamente significa tener artritis reumatoide. Existe un porcentaje en la población normal y sobre todo en las personas de más edad, en que ese factor reumatoide puede estar presente sin necesariamente significar que uno tenga artritis reumatoide. Son los que nosotros llamamos falsos
positivos y que no tienen mayor significado. Por eso es tan importante la evaluación que hagamos nosotros en la interpretación de los exámenes, pero de acuerdo al cuadro clínico que nuestro paciente esté presentando. Eso es lo más importante. Perfecto. Entonces entiendo que es una evaluación conjunta de exámenes y además de los síntomas. Siempre nosotros decimos que son de apoyo a nuestro diagnóstico clínico. Bien. Perfecto. Recordar que el programa está siendo transmitido por el canal 48 de Telesur y por las plataformas digitales de Eufrovisión. Es en ese contexto que tenemos una pregunta del público de Chani Aguilera. ¿Qué exámenes me puedo realizar para saber si tengo artritis, ya que últimamente siento molestias en las manos? A modo general, si pudiéramos orientar a Chani. Sí, mira, Chani, lo que nosotros lo que quiero recalcar es que lo más importante es que te evalúe un médico y él logre objetivar si los síntomas que tú estás presentando son compatibles con una artritis. Si él cree que puede tratarse de una artritis, el doctor te va a pedir un hemograma, te va a pedir un examen que se llama VHS y que se llama proteína C reactiva, que son estos parámetros que pueden elevarse cuando uno tiene una inflamación. Son parámetros de inflamación. Son exámenes muy simples. Y si él cree que además esto se trata de una artritis reumatoide, él va a solicitarte, o debiera solicitarte, un examen que se llama factor reumatoide y otro marcador que es más específico aún, que se llama peptidocitrulinao, que es un nombre complicado, pero la verdad que los doctores lo conocen muy bien. Además, debiera solicitarte algunas imágenes. Por ejemplo, si te duelen las manos, debiera solicitarte una radiografía de tus manos. Y en algunos casos, si le quedara alguna duda, si tienes o no inflamación de tus articulaciones, pudiera avanzar, por ejemplo, con un examen simple que se llama ecotomografía. Y con eso, todos estos elementos, uno pudiera ya tener mayor claridad si tienes o no efectivamente un cuadro de artritis y en ese caso, obviamente, derivarte oportunamente con un reumatólogo. Perfecto. No sé si pudimos aclarar la duda. Sí, de manera general, en fondo el inicio del estudio no sospecha y puede deberse a varias causas. La artritis reumatoide afecta solo a los adultos mayores. ¿Hay jóvenes, por ejemplo, 12, 13 años, que pudiesen presentar artritis reumatoide? Sí, esta es una enfermedad que puede afectar a los pacientes en distintas edades, desde niños y gente mayor. Por lo tanto, pero ojo que hay un grupo que es más frecuente, que son mujeres entre los 25 y 55 años, diría yo. Ese grupo se ve afectado mayoritariamente. Es una enfermedad que lamentablemente afecta mucho más a las mujeres. Afecta a las mujeres en este rango etario. Es en ese contexto donde tenemos una enfermedad entonces que afecta a muchos más órganos, es una enfermedad sistémica, no solo articulaciones, puede darse en pacientes jóvenes y afecta más a las mujeres. ¿Cómo se trata, cómo se maneja la artritis reumatoide? ¿Tiene tratamiento, tiene cura? Sí. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, la premisa es iniciar un tratamiento lo antes posible. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente que nosotros podemos iniciar un tratamiento en forma precoz, a ese paciente le va a ir mucho mejor. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a responder mejor, vamos a lograr que él no tenga síntomas o la menor intensidad de sus síntomas. Y muy importante que vamos a pensar en su futuro, que no vaya a tener daño de sus articulaciones en el tiempo. Entonces, los tratamientos son fundamentales para poder lograr controlar esta enfermedad. Ahora, hoy día disponemos de muchas cosas y eso son muy buenas noticias porque hasta hace no tanto tiempo, la verdad que estábamos bastante limitados en los tipos de medicamentos que nosotros podíamos indicar. Pero hoy día
tenemos una amplia gama de tratamientos posibles de última generación para poder tratar de mejor manera a nuestros pacientes. Yendo un poco más al detalle, que yo creo que es importante que la gente conozca, ¿no es cierto?, qué tipo de medicamento obviamente utilizamos. Esto va desde los analgésicos, los antiinflamatorios, ¿no es cierto?, que son principalmente para los síntomas del dolor y de la inflamación, pero no van a detener la progresión de la enfermedad, ¿ya? Existen otro grupo de medicamentos que nosotros denominamos modificadores de la enfermedad, que son los más importantes, porque ese grupo de medicamentos son los que nos van a permitir detener, yo digo, dormir esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que vamos a tener toda la vida, pero va a estar dormida. Eso es lo que nosotros queremos. Y para eso están estos medicamentos que son modificadores de la enfermedad. Y les mencionaba también yo que cuando uno falla a estos tratamientos habituales o convencionales, ¿no es cierto?, hoy día tenemos la opción de tratamientos de última generación, que son tratamientos de excepción, como son los tratamientos biológicos, ¿ya? Así que tenemos hoy día una amplia gama de posibilidades terapéuticas, pero también hay varias cosas que, desde el punto de vista general, tenemos que hacer. No sé si lo conversamos al tiro o lo dejamos para más adelante. Sí, yo creo que sí, pero vamos a ver a continuación unos mensajes que habían a través del Facebook. Recordad que la transmisión está haciendo por el canal 48 Telesur y las plataformas digitales de Ufrovisión. Carolina Zúñiga Salazar, ¿cómo debe ser la alimentación de personas con artritis reumatoide? ¿Qué alimentos se debe eliminar o reducir de la dieta para mejorar su condición? Perfecto. Sí, Carolina, es una pregunta súper importante. Y el concepto general es que tenemos que tener una vida sana y saludable. Ya eso significa hacer ejercicios, ¿no es cierto?, tener una dieta balanceada, que incluya, ¿no es cierto?, frutas, verduras, y hay algunos alimentos, ¿no es cierto?, que pueden tener algún efecto más inflamatorio, por así decirlo, y como que cada paciente se va dando cuenta solito de qué alimentos me van produciendo más inflamación. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, doctor, ¿sabe qué? No sé, las carnes rojas, por ejemplo, o las que tienen muchas grasas, yo me siento más inflamado. Saquémoslo. Otros pacientes me dicen que, por ejemplo, los lácteos lo inflaman mucho. Bueno, intentemos y sacamos los lácteos, por ejemplo. Y hay otros, por ejemplo, que contengan gluten también, que también está bien estudiado y que algunos pacientes pueden producirle mayor inflamación. Entonces, ese tipo de alimentos habría que tratar de disminuirlos. Pero cada paciente se da cuenta solo de qué cosas le hacen mal. Y eso, tratar de eliminarlos de su dieta, ¿ya? También es muy importante, y ojo acá, el tema del tabaquismo. El tabaquismo nosotros tenemos que eliminarlo totalmente en los pacientes que tienen artritis o en pacientes que son susceptibles de poder desarrollar una enfermedad como esta. Me refiero a aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un antecedente familiar de artritis reumatoide. Sabemos que el tabaquismo, el fumar, puede implicar un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y en pacientes que ya tienen artritis, los pacientes que fuman y tienen artritis, responden menos al tratamiento. Entonces nosotros siempre invitamos y indicamos que los pacientes puedan terminar con el cigarrillo, que es muy difícil, pero es súper necesario para que a nuestros pacientes les vaya bien. Aprovechando, ¿no es cierto?, el tema de los alimentos, una pregunta frecuente también es, por ejemplo, el tema del alcohol, si pueden o no consumir alcohol. Aquí el mensaje general es que tenemos que tratar de evitar el alcohol. ¿Por qué? Porque recordemos que los medicamentos que nosotros utilizamos se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, el hígado es un órgano que tenemos que tratar de cuidar de la mejor manera posible. Entonces, el alcohol sabemos que es dañino para el hígado. Por lo tanto, debemos tratar de evitarlo todo lo posible. No está mal de repente un vasito de vino tinto 2 veces o 3 veces a la semana, eso puede estar permitido, digamos, pero evitar los destilados, que son obviamente muy, muy, muy fuertes.
Recordar para toda la gente que se ha estado integrando, estamos hoy día 12 de octubre, en el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, conversando de artritis y artritis reumatoide. Habíamos quedado en el tratamiento, que tenía una parte que eran los antiinflamatorios, otro que eran moduladores que dejaban un poco controlada la enfermedad. ¿En qué más consta el tratamiento? Son medicamentos que se quieren vía oral, hay inyecciones, hay algunos ejercicios, en tratamiento en forma conjunta de la artritis reumatoide. Sí. Entender que esta es una enfermedad que nosotros tenemos que tener un enfoque multidisciplinario. Nosotros nos relacionamos con muchas otras especialidades para poder tratar de que nuestros pacientes estén lo mejor posible en distintos ámbitos. Como decíamos recién, ¿no es cierto?, el ejercicio. Aquí el ejercicio es fundamental el poder mantenerlo. ¿Y qué tipo de ejercicio? Ejercicios que en general sean de bajo impacto. Por ejemplo, el caminar, hacer bicicleta, ejercicios en agua. Todas esas cosas nos van a ayudar una buena tonificación de nuestra musculatura. Vamos a liberar endorfinas, que son unas sustancias que nos van a ayudar para el manejo del dolor. Nos van a ayudar, ¿no es cierto?, para la parte cardiovascular. Por lo tanto, el ejercicio es fundamental de mantener o realizar en pacientes que tienen artritis. La alimentación, ¿no es cierto?, que algo ya conversamos, que es muy importante, una alimentación sana, que hay ciertos alimentos que nos pueden producir más inflamación y que eso los vamos a intentar dejar de lado. El cigarrillo, fuera. Eso claramente hay que tratar de eliminarlo. Y luego, ¿no es cierto?, en respecto a los medicamentos, usamos analgésicos y antiinflamatorios para tratar de aliviar los síntomas, el dolor que a veces tan invalidante en nuestros pacientes. Usamos también los corticoides, ¿no es cierto?, que la gente también conoce, pero ojo que los corticoides no hay que autoindicárselos. Y nosotros tratamos de usar los corticoides en la menor dosis posible y por el menor tiempo posible, porque los corticoides tienen una serie de efectos secundarios que a la larga pueden ser muy dañinos en cualquier persona. Entonces, ojo ahí con los corticoides. Y estos medicamentos que yo digo que son los modificadores de la enfermedad son los que van a hacer que la enfermedad se detenga, que se duerma, que no avance. De esa manera, el paciente va a dejar de tener dolor, va a dejar de tener inflamación, pero también queremos evitar el daño de sus articulaciones en el tiempo. Por eso este grupo de medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad son tan importantes de instaurarlos tempranamente en el desarrollo de la enfermedad. Perfecto. Tenemos una pregunta del Facebook. Recordarles que está siendo transmitido el programa por el canal 48 de Telesur y por las plataformas virtuales de Ufrovisión. Cintia, Alice, ¿qué diferencia tiene la artritis reumatoide con la artritis psoriásica? ¿Qué fue lo que tratamos un poco en el inicio del programa, si le pudiésemos aclarar? Sí, es una muy buena pregunta porque son dos enfermedades distintas, Y nosotros, ¿cómo hacemos la diferencia? Bueno, en que el paciente con artritis psoriática tiene esta enfermedad de la piel que se llama psoriasis, ¿no es cierto? O en algunos casos el paciente no tiene la manifestación de la piel, pero tiene un antecedente familiar de algún familiar cercano con esta enfermedad de la piel. Esa enfermedad de la piel, para los que no la conocen, es una enfermedad que se producen como unas verdaderas escamas que habitualmente afectan los codos, a veces el cuero cabelludo, y que son verdaderas escamas que van saliendo. Esa es la psoriasis, y a veces esa enfermedad de la piel se asocia a compromiso de las articulaciones, y en esos casos la llamamos artritis psoriática. Y a diferencia de la artritis reumatoide, bueno, ahí son ya cosas como más técnicas nuestras, digamos, pero tiende a afectar otro tipo de articulaciones, a veces inflama o puede inflamar, por ejemplo, la espalda, la columna, y los tratamientos también tienen algunas diferencias entre una enfermedad y la otra. Pero
insisto, la diferencia principal acá es el cuadro clínico, en que una tiene este antecedente de psoriasis, la otra no, los marcadores estos que estuvimos conversando, el factor reumatoide, que está presente en la artritis reumatoide, en la artritis psoriática no, y por supuesto algunas diferencias que también encontramos, por ejemplo, en las imágenes y en el tratamiento, que van a diferir también ambas enfermedades. Pero acá lo crucial, digamos, entre las diferencias entre las dos enfermedades es el tema del compromiso de la piel. Perfecto. Dentro de lo que estábamos conversando antes, del tratamiento, se ha escuchado hablar mucho de los tratamientos, terapias biológicas. ¿Qué son las terapias biológicas? Sí, eso ha sido para nosotros un tremendo avance, y para nuestros pacientes sobre todo, ¿no es cierto? Desde el año 2015, no sé si recuerdan, ¿no es cierto?, que se promulgó la ley Ricarte-Soto, que es una ley que se estableció para poder costear tratamientos muy caros. Eso en definitiva. Y desde ese año, ¿no es cierto?, tenemos la opción de usar estos tratamientos biológicos. Ahora, ¿en qué consisten los tratamientos biológicos? La mayoría de ellos son inyectables, ¿no es cierto?, subcutáneos, algunos endovenosos, y que consisten en ¿qué? Son medicamentos que van a ir a parar las células que tienen que ver con la inflamación de las articulaciones, apagar este sistema que está alterado y que está provocando estos problemas. Ese es el objetivo de los tratamientos biológicos. Hoy día existen diversas terapias, diversos tratamientos biológicos, pero hay que hacer hincapié que no son de primera línea de tratamiento. Nosotros utilizamos este tipo de medicamentos cuando hemos fallado a los tratamientos habituales o convencionales, que son estos modificadores que conversamos recientemente. Solo en esos casos, cuando hayamos fallado, podemos o utilizamos estos de los tratamientos biológicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo mismo de tratar de dormir a esta enfermedad. Entiendo entonces que no todos los pacientes tienen indicado la terapia biológica. Es un tratamiento ya más avanzado, cuando ya cuesta manejar un poco los síntomas. Eso es súper importante, porque no queremos dejar el mensaje hoy día de que todos los pacientes tienen que usar tratamientos biológicos. No. Y esto no es que sea solo en Chile, son en países desarrollados, Estados Unidos, en Europa. Son tratamientos que no se inician como primera línea, sino cuando uno ha fallado a estos otros medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces, eso es súper importante, este mensaje de que lo indicamos nosotros los reumatólogos, y el paciente habitualmente ya ha pasado por varias terapias, su enfermedad no ha andado bien, sigue muy inflamado. Entonces nosotros le decimos, mire, está esta opción de los tratamientos biológicos, conversamos, ¿no es cierto?, de las cosas buenas, de las cosas malas que pueden tener este tipo de tratamiento, y obviamente nos ponemos de acuerdo con el paciente y lo postulamos, ¿no es cierto?, a esta ley para poder tener acceso a este tipo de tratamientos de alto costo, ¿ya? Así que para nosotros en nuestro hospital esto ha sido un tremendo avance. Nosotros ya llevamos en nuestra unidad más de 800 pacientes con tratamientos biológicos, y en general la gente súper agradecida, hemos tenido súper buena respuesta, y la verdad que ha sido un tremendo aporte para lograr controlar a nuestros pacientes de mejor manera. ¿Esa cantidad de pacientes corresponde a Araucanía Sur, a toda la región? Aproximadamente, como un dato epidemiológico. Nosotros, para que la gente entienda un poco cuál es nuestra situación actual, digamos, nosotros somos 2 reumatólogos para toda la región. 2 reumatólogos para toda la región. Entonces el hospital acá concentra la mayor parte de los pacientes con enfermedades autoinmunes en general, y en el caso de los pacientes con artritis y artritis reumatoide que están en la ley. Así que esa es nuestra realidad actual. Así que tenemos muchos pacientes y muchos pacientes que se han visto beneficiados por este tipo de terapias. Y hablar un poco sobre cuáles pueden ser los efectos perjudiciales o el riesgo que conllevan los tratamientos biológicos. ¿Algún efecto adverso más común? Todo medicamento que nosotros indicamos, ¿no es cierto?, en general, siempre puede tener potenciales efectos adversos, desde el paracetamol o el antiinflamatorio, ¿no es cierto?,
que tenemos que tener ciertas precauciones en utilizarlos, ¿no es cierto? No, yo le digo a los pacientes, hay que usar los antiinflamatorios, pero no abusar de ellos porque pueden tener una serie de complicaciones. En el caso de los biológicos, también son medicamentos que pueden tener complicaciones, principalmente las infecciones. Ese es el gran susto que nosotros tenemos con los tratamientos biológicos, las infecciones que puedan desarrollar nuestros pacientes. Y nosotros le tenemos que advertir a nuestros pacientes de estos posibles riesgos, de qué hacer en caso de que presenten algún cuadro infeccioso, y obviamente tomar todas las precauciones para evitar que eso ocurra primariamente. Por ejemplo, los pacientes tienen que tener todas sus vacunas al día. Todos los años nuestros pacientes se vacunan contra la influenza, tienen que tener las vacunas antineumocócicas. En el caso ahora del COVID, todos los pacientes deben estar vacunados contra el COVID precisamente para prevenir la posibilidad de alguna infección. Perfecto. Antes de invitarlos a los pacientes que se sumen a participar en el mes de la artritis reumatoide y de las recomendaciones, una pregunta que no puedo dejar afuera. ¿Qué pasa en el caso de las pacientes que tienen artritis reumatoide, que están con alguno de estos tratamientos y que desean embarazo? ¿Está contraindicado? ¿Se hace alguna modificación en su tratamiento? Sí, el mensaje, ¿no es cierto?, de las pacientes, las mujeres que tienen artritis y que quieren o planifican embarazarse, esto tiene que ser súper planificado con su médico tratante, porque hay ciertos medicamentos que nosotros no podemos utilizar durante el embarazo porque pueden producir efectos que pueden ser serios en el feto. Entonces, hay medicamentos que hay que suspender varios meses antes, incluso hay uno que hay que suspender por lo menos 2 años antes de planificar el embarazo. Entonces, el mensaje es que tiene que ser planificado con su reumatólogo tratante y con su ginecólogo, de tal manera de que hagamos los cambios, suspendamos lo que hay que suspender, se cambian por medicamentos que sí se pueden utilizar durante el embarazo para que su artritis esté lo más estable posible. Entonces el mensaje a las mujeres que deseen embarazo, planificación. Planificación. Se pueden embarazar, pero en forma planificada. Ya para terminar, ¿qué mensaje le podemos dejar a los pacientes que están siendo tratados por artritis reumatoide, tanto en el hospital como en otros lugares del país? Y mencionar algo del programa de educación para pacientes con artritis reumatoide. Sí. Yo creo que qué cosas me gustaría que hoy día quedaran súper claras y que la gente en el fondo pudiera quedarse con algún mensaje en sus casas. Primero, ¿no es cierto?, cuáles son los síntomas que son importantes para poder sospechar la posibilidad de una artritis. Si yo estoy sospechando que tengo un cuadro compatible con artritis, acudir y para ser evaluado por un médico, el que me tiene que examinar y determinar si hay signos o no de inflamación que hemos conversado. Me pedirá algunos exámenes y para determinar de manera muy precoz si yo tengo artritis. Eso es otro mensaje importante, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de diagnosticar en forma precoz a los pacientes con artritis, porque nos va a ir mejor, al paciente le va a ir mejor con su tratamiento y vamos a evitar el daño de las articulaciones en el tiempo. Entonces, todas estas campañas, ¿no es cierto?, y del mes de la artritis, finalmente tienen ese objetivo, que la gente que está en la casa sepa cuándo sospechar la enfermedad y que nosotros podamos hacer diagnóstico lo más precozmente posible, instaurando un tratamiento lo más adecuado para que nuestro paciente pueda desarrollar una vida lo más normal en el tiempo. Perfecto, entonces hablamos hoy día, 12 de octubre, Día Mundial de la Artritis Reumatoide, octubre también el mes de la artritis reumatoide. Hemos conversado un poco de las actividades que se están desarrollando en el hospital, tanto como para pacientes, para los médicos también, recomendaciones, conversamos un poco también del tratamiento, lo importante en el fondo, que es una enfermedad sistémica. Ya hicimos recomendaciones sobre las dietas, sobre los hábitos, y eso, invitarlos a todos
los pacientes, a médicos que participen de este mes de la reumatología, de las actividades que se están realizando. Muchas gracias por conectarse y dejarlos invitados para el próximo capítulo de la semana, que es cáncer cervicuterino. Y nos queda una pregunta, la última pregunta. ¿Si tenemos tiempo? Sí. Buenas tardes, dice. ¿Los calambres tienen que ver con la artritis? Yo sufro de calambres en cualquier momento. Carmen Lagos. Bien, Carmen. Sí, mira, esa es una pregunta súper común de nuestros pacientes, el tema de los calambres. Y la verdad y dejar tranquilos a todos que los calambres no tienen nada que ver con la artritis. Los calambres, ¿no es cierto?, se producen más bien en la parte muscular. Lo que nosotros estamos, ¿no es cierto?, ahora enfatizando es el tema de las articulaciones, de las coyunturas. Ahí es donde se produce la artritis. Y los calambres no tienen nada que ver con lo que estamos pensando hoy día, que son la artritis y en particular la artritis reumatoide. Perfecto. Tenemos otra pregunta que se hizo a través del Facebook. Ivette Cecilia Jara. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizarse los exámenes preventivos, sobre todo cuando hay herencia, cuando tienen antecedentes de artritis reumatoide? Y Beth, sí, esa es una súper buena pregunta, ¿no es cierto? Si yo tengo un familiar que tiene artritis, dice, chuta, ¿vale la pena que yo me haga estos exámenes que yo les mencioné? La verdad que no. Yo creo que mi recomendación es que tienen que estar tranquilos, tienen que tener una vida sana, saludable, evitar el estrés, no fumar. Yo creo que eso es lo más importante para que ese paciente que tiene una mala herencia genética no vaya a desarrollar la artritis. Y consultar en caso de que presente síntomas de dolor en las articulaciones. Pero no me haría exámenes preventivos porque no me van a cambiar en ese momento la conducta. Solo consultar en caso de que el paciente presente síntomas. Perfecto, no son aislados los exámenes. No son aislados, son solo un apoyo cuando uno tiene un cuadro clínico compatible. Ya. Hemos tenido varias preguntas. Tenemos otra más. Carlos Martínez Herrera. Doctor Baumann, ¿se conoce alguno de los desencadenantes de la artritis reumatoide? A ver, nosotros el tabaquismo, ¿no es cierto?, está claramente asociado con el gatillar esta enfermedad en un paciente, como decíamos recién, que tiene susceptibilidad genética. Y otro de los factores que está muy bien estudiado, ¿no es cierto?, son los pacientes que tienen problemas de las encías, las gingivitis. Hay unos gérmenes en particular que se asocian a gingivitis que pueden desarrollar también o gatillar este tipo de enfermedad. Entonces, no fumar, un buen control dental para tratar de prevenir, por decirlo de alguna manera, que el paciente pueda tener o desarrollar esta enfermedad. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. Quisiera tomar un minuto, Dígame. no solamente para aprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto?, y volver a agradecer la instancia de poder dar a conocer, ¿no es cierto?, estas patologías que para nosotros son tan importantes, y aprovechar de agradecer a a nuestra unidad de reumatología, ¿no es cierto?, por todas, ¿no es cierto?, las actividades, por el compromiso en nuestro hospital. Así que agradecer a cada uno de ellos por ser parte y ayudarnos, ¿no es cierto?, en el buen control y manejo de nuestros pacientes. Así que ojalá que nuestros pacientes lo puedan apreciar, que nuestra comunidad en el fondo hoy día haya quedado con algunas cosas más claras, esperemos, y que en el fondo nos dé la importancia de un tema que es tan relevante para nosotros como es la artritis. Perfecto, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias también al hospital por permitirnos realizar el programa. Muchas gracias a todos los televidentes, espero que les haya servido de mucha utilidad, a los colegas también. Recordar que el programa Doctores en Línea está siendo transmitido por el canal 48 de Telesur y por las plataformas de Ufrovisión. Los dejamos invitados para el capítulo de la próxima semana, que es de cáncer cervicuterino. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.